tardes, amados hermanos en Cristo. Dios les bendiga y a toda persona que nos está oyendo a través de este medio virtual. Y vamos a comenzar este primer domingo con el orden de culto dominical de la Iglesia Nacional Presbiteriana Betel del 7 de febrero del año de gracia del Señor del 2021. Díaz Mirón, número 6, Colonia Obrera, Minatitlán, Veracruz. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a comenzar con un preludio musical. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo,
tendremos la oración de ofrecimiento. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bendito seas, Señor, y alabado sea tu nombre en esta tarde, Señor, en que tu pueblo se reúne para poder alabarte y glorificarte a través, Señor, de este orden de culto que estamos poniendo en tus benditas manos, Señor, para que tú seas, Señor, el que nos dirijas con tu Santo Espíritu, Padre Santo, y sea acepto delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos por este domingo, Señor, 7 de febrero, en que nos das la oportunidad de estar delante de tu presencia nuevamente. Muchas gracias, Padre, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu bendición, muchas gracias, Señor, porque reconocemos que somos indignos delante de ti, pero sabemos, Padre, que tú nos ves a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en quien te pedimos y te agradecemos todo esto. Amén. Continuamos con el himno número 253, Oh dulce Cristo, Salvador de mi alma. Vamos a continuar con la lectura devocional en el Salmo 127. Y vamos a leer todo el capítulo, de los versículos del 1 al 5. Y dice la palabra de Dios: la prosperidad viene de Jehová,
Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Dios bendiga su palabra en esta hora y vamos a entonar el himno número 91. Alabado el gran manantial. Continuamos con la oración de intercesión por las necesidades del pueblo de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia en el oportuno socorro. Gracias, Padre. Una vez más estamos delante de tu presencia, Señor, para poner en tus manos benditas las necesidades de tu pueblo, Señor. Tú que conoces, Señor, las necesidades de cada uno de tus hijos, Señor, y conoces el corazón, conoces los hogares, Padre Santo, cuál es su necesidad. Sin duda alguna, lo primero, Padre, eres tú para nosotros, Señor.
nuestra principal necesidad de buscarte. La necesidad, Señor, como dice tu palabra, buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso en esta hora estamos poniendo en tus manos benditas esas necesidades que hay en la vida de tu pueblo, como es, Señor, el trabajo, sin duda alguna, es una necesidad. La salud también es una necesidad, Padre, cuando estamos en cama. Y hay muchas otras necesidades, Padre, que hay en los hogares, Señor. Por eso ponemos en tus manos benditas, Señor, que en ningún momento decaiga la fe de tus hijos, Señor. Que en ningún momento, Señor, se doblen y se quejen, Padre. Porque solamente, Padre Santo, tú eres, Señor, nuestro amparo, nuestra fortaleza en medio de las tribulaciones, Señor. Gracias, Padre, porque ¿a quién iremos sino a ti que tienes palabra de vida eterna, Señor? Suple las necesidades de cada uno de mis hermanos, Señor, porque tú las conoces y sin duda alguna ellos están orando por esa necesidad, Padre Santo. También te rogamos en esta hora, Señor, por la vida de los enfermos, Señor, por aquellos, Señor, que están pasando momentos difíciles, Señor, y que tú conoces, Señor, aquellas familias, como la familia, Padre Santo, de nuestra hermana Norma Quesada. Ten misericordia de esta familia, de su esposo, Señor, y también ten misericordia de él, Padre Santo, que sin duda, Señor, también hay dolor en su corazón por las pruebas que está pasando, Señor. Sé tú su amparo, sé tú su fortaleza, Señor. Y también en estos momentos, Señor, ponemos en tus manos la vida de nuestra hermana Yolanda Ugalde, que tú te sigas manifestando en su salud, Padre Santo. Ella te agradece, Padre, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer en su cuerpo, Señor. Sé tú su médico por excelencia y su medicina eficaz, Padre. Y esta prueba que ellos están pasando, Señor, sea para que se acerquen más a ti como familia, Padre, y puedan, Señor, comprobar que tú eres un Dios de poder y que si estamos aquí es con un propósito para servirte, para servir a los demás, a nuestro prójimo, para dar testimonio de tu poder, de lo que tú has hecho y estás haciendo en la vida de cada hijo tuyo, Señor. Así ponemos en tus manos benditas la vida de tu hermano Raúl, que tú te sigas manifestando en su vida, Señor, y que él pueda buscarte con ese corazón contrito y humillado, Señor, para que tú sigas, Padre, manifestándote en ese cuerpo, Señor, y puedas darle la fortaleza y la salud que él requiere, Señor. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú nos oyes. Si tú nos oyes, Padre, tú vas a contestar nuestras oraciones que te hayamos hecho conforme sea tu voluntad, mi Padre. Por eso, Señor, estamos poniendo todos los enfermos que tú conoces de tu iglesia, Padre, y que hemos orado los miércoles, Señor, por todos esos hermanos, Padre, que tú conoces y que están en el lecho del dolor. Sé tú su médico por excelencia, por los familiares de nuestros hermanos, Señor. Manifiéstate con poder en la vida de ellos, Señor.
Así también ponemos en tus manos benditas, Señor, la vida de todos nuestros hermanos adultos, Señor. Tú los conoces, Señor, todos los hermanos nuestros de esta iglesia, como nuestra hermana Juventina, Señor. Ten misericordia de ella, Padre, porque en estos días, Señor, ya se ha sentido mal, Padre. Provee los medios, el médico que la va a atender, sobre todo esa parte de sus riñones del cual ella se está quejando. Te ruego, Padre, que tengas misericordia de ella, Padre, y escucha su oración de ella, mi Padre. Así como la vida de tu hermana Juanita, ten misericordia de ella también y manifiéstate en su salud, Padre Santo. En la vida de tu hermana Julia Jim, ten misericordia de ella, Señor. Tú sabes y conoces también cuál es su problemática, Señor, sobre su salud, Padre. Bendícela y permite, Padre, que ella siga firme en su fe para dar testimonio a su familia, a sus hijos y a sus nietos, Señor. Gracias te damos, Padre, también por la vida de tu hermana Fresia, porque sabemos que tú la tienes en tus benditas manos, Señor, y tú has de ser su bálsamo para esas piernas adoloridas, Señor. Bendícela, Señora, donde ella se encuentra, en donde ella vive, Padre, y fortalece su fe, mi Padre, de mi hermana Fresia, Padre Santo. Y así, mi Padre, por todos aquellos enfermos, Señor, que tú conoces y que escapan de nuestra mente, sé con ellos, mi Padre Santo. Pero en esta hora también te quiero dar gracias, Señor, por la vida, Padre Santo, de ese hermano Primitivo, porque tú le guardaste durante esos cinco días que estuvo aquí en Minatitlán, donde el camión lo dejó, el cual iba a Campeche. Pero sabemos, Señor, que tú guardaste su vida y le asististe a través del municipio y a través, Señor, de todas esas personas, Señor, que guardaron, Padre, su vida, y sobre todo que tú fuiste, Padre Santo, sobre todo ellos, el que mandaste esos ángeles, Señor. Bendice, Señor, y gracias por los familiares que lo encontraron ya en el DIF, el cual también, Padre Santo, estuvo asistiendo, Señor. Gracias por la vida de este hermano, porque ya está en su hogar, aunque era invidente, Señor. Tu ángel acampó delante de él y alrededor de él y lo guardó, Señor. Así también te doy gracias, Padre, por la vida de mi hermano José Luis, porque tú también lo guardaste durante esa noche y parte del día, Señor. Tu Padre también pusiste esas personas, Señor, que lo asistieron, que le dieron el desayuno también y que luego lo llevaron al día, Señor. Gracias por la vida de él, Señor, porque de Coatzacoalcos, en el cual se buscaba, vino a dar hasta Minatitlán, Señor. Vino a dar, Señor, a una parte, Señor, que él sin duda desconoce. Gracias te damos, pues, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y sabemos que nuestras vidas están en tus manos, Señor, en estos tiempos difíciles, Padre Santo, en que vemos, Señor, tanta maldad, Señor. Vemos tanto robo, tantos asaltos, Padre, pero sabemos que tú guardas y cuidas la vida de tu pueblo, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Muchas gracias por tu amor y por tu misericordia, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a continuar con el himno número 100. Buen Salvador, a ti yo acudo.
Continuamos con la lectura bíblica en Jueces 14, de los versículos del 1 al 20. Y dice la palabra de Dios: Sansón y la mujer filistea de Timnat. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas, un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón le dijo: Yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: Propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: Induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo: Solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: He aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿Qué cosa más dulce que la miel, y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió: Si no haraseis con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre,
y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Amén. Dios bendiga su palabra en esta hora y vamos a tener el mensaje, la palabra de Dios, cómo evitar errores, a cargo de nuestro pastor presbítero Ignacio Hernández Obando. Buenas tardes, mis amados hermanos y amigos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a nombre también de esta amada iglesia Betel, deseando que la palabra de Dios penetre en sus corazones y asimismo haga la obra para la cual salió del Señor. Un pastor, quien había predicado en base del libro de Isaías, en el capítulo 4, los últimos versículos, donde está hablando acerca de que Dios dará nueva fuerza a los que confiamos en Él y vamos a levantar nuestras alas como el águila. El propósito, sin lugar a duda, de este pastor al predicar sobre este hermoso pasaje era fortalecer la vida del pueblo de Dios en el lugar donde estaba y sobre todo hacerles ver que en ningún momento debemos de cometer errores, que por todo motivo, por toda situación debemos de evitarlo. Este pastor, al predicar en base de ese pasaje, después que hubo terminado, se fue a visitar a un granjero que vivía en las afueras de la ciudad. Y cuando llegó allá fue, por supuesto, bien recibido por el granjero y le mostró las instalaciones que tenía. Pero el pastor se concentró donde estaba un grupo grande de gallinas que estaban comiendo y le llamó poderosamente la atención una de ellas. Era totalmente diferente al resto de las gallinas. Esta era sobre todo de color verduzco, muy extraña. Y el pastor le preguntó al granjero que cómo había conseguido esa extraña gallina. Y el granjero le dijo: no, pastor, no es ninguna gallina, es un águila que estando pequeña cayó de su nido y yo la recogí del suelo y la traje acá y la metí con el resto de las gallinas para que estuviera ahí. Ha crecido ya y ahí sigue. El pastor le dijo: ¿me podría vender esa gallina o esa águila? Y el granjero le dijo: sí, pastor, no se la vendo, más bien se la regalo. La tomó y se la dio. Entonces el pastor levantó los brazos muy en alto con el águila y la tiró hacia el aire para que ésta pudiera volar. Pero curioso, no lo pudo hacer y cayó al suelo nuevamente. Por segunda ocasión, se subió a una parte alta de la cerca y desde allí también tiró o aventó el águila para que volara y por segunda ocasión no lo pudo hacer. Entonces el pastor le dijo al granjero: ¿por qué no me permite subir al techo de su casa para ver si así el águila pueda volar? Y el granjero le dijo: sí, pastor, adelante. El pastor se subió al techo de la casa del granjero y desde allí levantó los brazos y aventó hacia el aire precisamente el águila, y ésta comenzó a volar muy despacio, pero comenzó a hacerlo, y de repente agarró fuerzas y se perdió en el horizonte. El granjero pensó y dijo:
Sin lugar a duda, esta águila es muy parecida a muchos cristianos hoy en día. Muchos cristianos que prefieren estar en el corral de la vida, atenidos a lo que está allí abajo, y se olvidan que el cristiano, que el Hijo de Dios, fue llamado y ha sido preparado para remontar grandes vuelos en las alturas y surcar los cielos. Nos acostumbramos de tal manera a las cosas materiales que nos olvidamos que el Señor nos ha llamado para que nuestro vuelo sea como el águila, remontar hacia las alturas donde está cerca nuestro Dios. Oremos. Soberano Señor y eterno Padre, gracias te damos, mi Dios, porque en esta tarde nos permite nuevamente abrir tu bendita palabra y disponer nuestra mente y nuestro corazón para poderla entender por medio del poder de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, por esta grande bendición que tú nos concedes. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entenderla y sobre todo aplicarla a nuestra vida. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Algunas personas, tal vez a manera de broma, o porque están convencidos de ellos, suelen decir que ellos no cometen errores. Pero lo cierto es que, para ser sinceros, todos cometemos errores, grandes errores o pequeños errores tal vez, pero siempre estamos cometiendo errores que muchas veces causan grandes problemas, grandes conflictos en nuestra vida y en nuestra familia. Y estos errores hablan precisamente de que realmente no estamos concentrados, sobre todo los cristianos, en las cosas de Dios. Si bien es cierto que somos seres humanos y que estamos sujetos a cometer errores, también es cierto que el Señor nos ha llamado para que día con día nos perfeccionemos en Él y evitemos cometer los menos errores posibles. Tal vez la vida de un personaje de la palabra de Dios nos haga reflexionar, nos haga pensar del cuidado que debemos de tener de no cometer errores que afectarán para siempre nuestra vida y la vida de nuestros seres amados. Tal es el caso precisamente de Sansón. A la luz de la palabra de Dios y en el contexto anterior de este capítulo 14 de Jueces, podemos deducir que Sansón fue llamado por Dios para desarrollar un trabajo específico dentro de su obra. El pueblo de Israel en aquel entonces estaba en grandes conflictos de sus enemigos, sobre todo de los filisteos. Ellos ahora estaban gobernando al pueblo de Dios y prácticamente oprimiéndolos. Y Dios levantó a Sansón como juez para que liberara en su momento a su pueblo de esa esclavitud. Fue dotado, dice la palabra de Dios, de un gran poder físico, y que tal vez Sansón en su momento no logró entender,
ese grande privilegio, esa grande bendición que Dios le había concedido de tener un poder especial, una fuerza especial en su cuerpo, superior a la de cualquier ser humano. Pero el grande problema de Sansón era precisamente que en su etapa de juventud, como entendemos que era en esos momentos, no aceptaba en ningún momento los consejos de su padre. Y como todo joven, como todo ser humano, cometió grandes errores. Uno de ellos fue precisamente que Sansón abrió su corazón a quien no debía de haberlo hecho. Un ejemplo de ello lo tenemos en los primeros 3 versículos del capítulo 14. Dice que Sansón conoció a una mujer filistea. Podemos pensar, se enamoró de ella. Y pidió a sus padres que por favor fueran a pedir la mano, como era costumbre, la mano de esta mujer. Sus papás, por supuesto, no estaban de acuerdo. Y el consejo que le dieron fue este, dice el versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Primer error. No supo en ningún momento Sansón reconocer que estaba cometiendo un grave error y estaba entregando su corazón a una extranjera. Y esto está hablando entonces, mis amados hermanos, que Sansón no confió, o mejor dicho, confió plenamente en primer lugar en sus enemigos, los filisteos, antes de abrir su corazón y escuchar y confiar en el consejo que su padre le estaba dando en esos momentos. Esto no quiere decir, por supuesto, que no debemos de tener amigos. Esto no quiere decir que no debemos de tener amistad con las personas no cristianas, como muchas veces nuestros jóvenes lo hacen hoy en día, y también nosotros los adultos. Sin embargo, nos está diciendo claramente que debemos de tener cuidado, uno, del tipo de amistad que nosotros estamos tomando en esos momentos. 2, que no debemos de confiar del todo en aquellos que no son cristianos, porque no sabemos sus intenciones, no tienen conocimiento de las cosas de Dios y mucho menos temor de Dios. Y cualquier consejo que nosotros podamos pedir de ellos o apoyo, simple y sencillamente será de acuerdo a su personalidad, será de acuerdo a lo que ellos piensan y no a lo que Dios está diciendo. Y Sansón cometió ese grave error, prácticamente de querer tomar a una extranjera por esposa y confiarle sin lugar a duda muchas cosas que no debía de hacerlo. Él era judío, ella era filistea,
Y los judíos y los filisteos no se llevaban. Ahora se encontraban ellos, los judíos, prácticamente como esclavos de los filisteos. Tal vez en alguna ocasión, cuando los padres dicen a nuestros jóvenes: no tengas amistad con tal persona, porque te va a dañar. Cuando uno es joven piensa que no hay maldad en ello, que no hay ningún problema, que es buena persona, pero no sabemos realmente las intenciones que pueda traer esa persona y pueda hacernos daños en algún momento de nuestra vida. Sansón cometió ese grave error. Y es el error exactamente que cometen muchos de nuestros jóvenes hoy en día. Prefieren buscar sus amistades en las personas, en los jóvenes de allá afuera, del mundo, que les enseñan cosas que en un momento dado no les edifica y que puedan dañar en un momento dado su vida espiritual o su relación con nuestro Dios. Lo mismo sucede con nosotros como adultos, como cristianos adultos. Preferimos muchas veces la amistad con las personas de afuera y nos olvidamos que tenemos amistad en la iglesia con nuestras hermanas, con nuestros hermanos, y que somos toda una familia, y que lejos de ayudarnos, estamos siempre dispuestos a apoyarnos los unos a los otros. Pero preferimos confiar en las personas de afuera, como lo hacen también nuestros jóvenes. Y posteriormente vienen los grandes conflictos en nuestra vida. En segundo lugar, el segundo error que cometiera Sansón fue precisamente de no escuchar el consejo paternal. El padre le dijo claramente que por qué iba a tomar como esposa a una mujer filistea, que dentro del pueblo judío habían sin lugar a duda mujeres hermosas y que podía tomar de ahí alguna de ellas como esposa. Pero Sansón, tal vez su juventud, un personaje que estaba siempre queriendo hacer su voluntad, no escuchó en ningún momento la voz de su padre. Dios, en su infinita misericordia, siempre nos aconseja como a un padre y nos advierte de los errores que vamos a cometer. Y uno de estos errores precisamente es el hecho que cometen nuestros jóvenes. La palabra de Dios es clara cuando dice que no nos debemos de unir en yugo desigual con los infieles. ¿Y cuántas veces nuestros jóvenes prefieren buscar sus esposos, sus esposas con las personas de afuera y olvidarse lo que dice la palabra del Señor? Olvidarse de ese consejo sabio que Dios nos da a través de su bendita palabra. Y ya después que estamos casados con estas personas ajenas a nuestra fe, a nuestro Dios, vienen los grandes conflictos. Como aquella persona, como aquella mujer que se enamoró de un varón que no era cristiano, solo porque en su momento le habló bonito y pensaba, aunque la gente de la iglesia, las personas de la iglesia le decían que no lo aceptara o que no se casara con él porque la iba a sacar de la iglesia, y ella no quiso escuchar.
Su pensamiento era: yo voy a convertir al Señor a este hombre. Pero no fue así. Porque al poco tiempo de casada, este hombre le prohibió rotundamente ir a la iglesia. Y él dejó de ir a la iglesia, porque le dijo: si yo iba a la iglesia y me hice miembro de la iglesia, fue realmente por tratar de conseguirte. Pero ya lo logré, no me interesa más ir a la iglesia y tú no vas a ir también. Y la vida de esta mujer fue una vida difícil, porque este varón nunca se convirtió al Señor y así murió. Ella pasó grandes sufrimientos, grandes angustias, y ella misma lo decía: ¿en qué momento no supe escuchar los consejos de mis hermanos en Cristo, del pastor, y fui a cometer este grave error? Y esto está sucediendo hoy en día. La joven se ilusiona por tal o cual varón, el varón lo mismo, y no ve en ningún momento que el error tan grande que está cometiendo, porque este varón o esta mujer en ningún momento tienen la intención de buscar de Dios y entregar su vida al Señor. Y después vienen los grandes conflictos, los grandes problemas en el hogar. Después, él quiere que los hijos, si hay hijos, vayan a la iglesia católica romana, y ella quiere que los hijos vengan a la iglesia evangélica. Y hay un conflicto, un pleito constante en ese hogar por esta razón. Y todo se debe al hecho mismo de que nuestros jóvenes, si me estás escuchando, nuestros jóvenes no entienden o no escuchan los consejos de sus padres y fracasan rotundamente en su matrimonio. Y esto es precisamente lo que le sucedió a Samson. Fracasó por completo. Cuando él logra casarse con Dalila, más adelante, lo que querían realmente la gente de los filisteos eran saber el por qué Samson tenía tanto poder, tanta fuerza en su cuerpo. Le tenían miedo. Y por eso querían saber el secreto de Samson, que por qué tenía tanta fuerza. Y dice la palabra de Dios que estos hablaron con Dalila y prácticamente le exigieron que investigara, que lograra sacar el secreto de la fuerza de Samson. Y Samson estuvo dando larga a esto, hasta que llegó un momento que estaba tan enamorado de ella, que le dijo que la fuerza estaba precisamente en sus cabellos. Él era nazareno, tenía el cabello largo y que no había pasado navaja por su cabeza desde que había nacido. Y lo que hizo esta mujer con sus enemigos fue cortarle el cabello cuando él dormía. Y cuando despertó se encontró que no tenía la fuerza necesaria para defenderse. Y dice la palabra que lo encadenaron y lo llevaron para que precisamente trillara trigo ahí en las bodegas que ellos tenían, como si fuera cualquier animal de carga, dando vueltas para trillar precisamente ese trigo. Y por si fuera poco,
No solamente lo esclavizaron, sino dice la palabra de Dios que le quitaron los ojos para que no viera. Pero Dios tenía un propósito en todo esto. No fue la voluntad de Dios que ese personaje que había elegido como juez de Israel terminara en esta situación tan triste, de que toda la gente, los filisteos, se burlaban de él. Y Dios en su gracia infinita permitió, dice la palabra, que Samsón destruyera a una grande multitud que estaba reunida en una fiesta y que el propósito de esta fiesta era precisamente hacer escarnio de Samsón. Ese es el gran problema, mis amados hermanos y amigos, jóvenes, que nosotros no entendemos. Cuando no solemos escuchar los consejos de los padres, nuestra vida, nuestra juventud es destruida de esta manera. Y Satanás mismo, con su ejército, se burla de nosotros. Y mucha gente del mundo también se burla de nosotros, porque simple y sencillamente no hemos escuchado el consejo de nuestros padres. En tercer lugar y por último, hermanos, el tercer error que cometiera Samsón en su momento fue precisamente salirse del camino. De los versículos 4 en adelante, nos está hablando de lo que sucediera en la vida de Samsón. Dice la palabra de Dios que cuando este varón iba con sus padres a pedir a la mujer filistea, sin lugar a dudas hemos de pensar que sus padres iban adelante, y él de repente se desvió del camino, y en el camino se encontró a un león y luchó contra él sin ningún arma. Y dice la palabra que él destruyó a este animal, lo mató por completo, lo despedazó con sus propias manos, luego siguió el camino para ir a donde iba la petición de mano de su novio. Pero al día siguiente que había sucedido todo esto, Sansón pasó por el mismo camino y le entró la curiosidad de saber qué había pasado con ese león. Y grande fue su sorpresa, que dice la palabra de Dios que encontró al león y en su vientre estaba precisamente un panal de abeja. Con toda confianza, Samsón tomó el panal de abeja y se fue por el camino comiéndolo. Y dice que alcanzó a sus padres y también les invitó de este panal de miel. ¿Qué significa esto? Simple y sencillamente, mis amados hermanos, que nos está enseñando el error tan grande que Samsón cometió de haber caído nuevamente en otro error grande: apartarse del camino y enfrentarse al león. No estuvo malo, no me refiero a eso, sino al hecho mismo de que él iba en un camino hacia una sola dirección y se desvió por completo. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que muchas veces nosotros con facilidad nos desviamos del camino de Dios. La palabra del Señor dice que hay dos caminos. Uno es ancho y el otro es angosto. Y a veces preferimos el camino ancho. Y dice la palabra que su fin
es perdición, es la muerte. Simplemente porque tal vez se nos hace difícil el camino angosto y nos desviamos de ese camino angosto y mejor nos vamos por el camino ancho, porque ofrece más comodidad, porque nos ofrece mayor libertad. Esto es lo que a menudo piensan los jóvenes, y ahí es el error grande. Uno, no solamente escogemos a la mujer no indicada para nuestra vida, estoy diciendo escogemos. No estoy diciendo que Dios nos escoge a nuestra esposa o pareja. Somos nosotros los que lo hacemos. 2, con facilidad nos desviamos del camino de Dios y nos sentimos libres y hacemos nuestra voluntad. Me comentaba en cierta ocasión una hermana que desde pequeña ella había ido a la casa de Dios. Sus familiares eran cristianos, pero ella se enamoró locamente de, podemos decir, de un filisteo, de un no cristiano. Y con el tiempo ella, para adaptarse y no tener problema en su hogar con su esposo, trató de hacer lo que él le decía. A este varón le gustaba bailar y ella lo acompañaba y aprendió a bailar también. Le gustaba ir a fiesta y tomar y ella aprendió a tomar. Pasaron los años, nacieron sus hijos, llegaron a ser jóvenes y ella reacciona y se da cuenta que aquellas cosas del Señor que había aprendido en el pasado, ya no quedaba nada en ella absolutamente. Ella ahora bailaba, iba a fiestas y también tomaba. Y eso es lo que sucede a menudo cuando nosotros nos desviamos del camino de Dios. Cuando nos olvidamos que la palabra de Dios dice claramente que hay 2 caminos. Uno que nos lleva hacia la eternidad con Dios y otro que nos lleva a la eternidad para con Satanás. Y muchas veces, como este camino es más fácil, lo tomamos y nos olvidamos de las serias advertencias que el Señor nos hace a través de su bendita palabra, cosa que estuvimos viendo en el sermón del domingo pasado. En conclusión, hermanos, jóvenes, Dios en ningún momento quiere que nosotros cometamos más errores de los que ya hemos cometido. Dios quiere que nuestra vida sea una vida de bendición, de acuerdo a su voluntad. Y nos deja esta historia de Sansón para que veamos por lo menos 3 de los errores que él cometiera y nos sirva de advertencia para no cometer nosotros los mismos errores. Dios nos ha llamado para ser parte de su pueblo. Dios nos ha llamado para ser parte de su gloria. Y por eso, a través de su bendita palabra, nos está diciendo: cuidado, no cometan esos mismos errores que este o tal personaje cometiera. Hermanos, yo les invito en el nombre de Dios a que tengamos cuidado de lo que estamos haciendo delante del Señor y no seguir cometiendo más errores que poco a poco están destruyendo nuestra vida y nuestra relación con Dios.
Esto es palabra de Dios. Continuamos con la oración de confirmación, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias te damos, Padre, porque esta palabra tuya es verdad. Es como una espada de 2 filos que traspasa el alma. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por estos momentos en que tu palabra ha sido expuesta por tu siervo, Señor. Bendice, Señor, esta palabra tuya que llegue a los corazones que han estado atentos oyéndola, y confirma tu palabra en sus corazones. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra tiene poder. Gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Continuamos con el ofertorio, ofrendas y diezmos. Y favor de enviar las ofrendas a la tesorería general o traerlas aquí al templo, por favor. Y vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Te damos gracias, Señor, porque en estos momentos, Señor, tu pueblo ha ofrendado, Señor, de lo mucho que tú le das una parte, Señor. Gracias, Padre Santo, porque en tus manos están la vida de tus hijos, y te pedimos que tú los bendigas, Señor, y que tú les fortalezcas en todo momento en su trabajo, Señor. Te rogamos, pues, que estas ofrendas las multipliques, Señor, y sean usadas para el extendimiento de la obra en este lugar. Porque te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora tendremos la oración final y bendición del Señor. Les invito, mis amados hermanos, a que ahora inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y demos gracias al Señor por su palabra, pero también recibamos la bendición del Señor. Soberano Dios y eterno Padre, gracias te damos, Señor, por esta tu palabra, que en todo momento, Señor eterno, trae a nuestra vida ese mensaje oportuno para que nuestra vida sea conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra. Y oramos a ti, Padre mío, para que tú nos ayudes en todo. Ayuda, por favor, a tu pueblo Betel, Señor, a nuestros jóvenes, Señor eterno, para que escuchen estas advertencias y no cometan los mismos errores que tal vez sus padres u otras personas han cometido, buscando lo más fácil, haciendo su voluntad y no tu voluntad, Padre mío. Te ruego que tomes en tus preciosas manos a cada uno de nuestros muchachos y los protejas, Padre mío, de no buscar su relación matrimonial, de no formar su hogar con personas fuera de la casa de Dios, Señor. Ayúdales a abrir el entendimiento, a abrir bien sus ojos, Señor, espirituales, y que ellos puedan entender que tú quieres su felicidad, aún en su relación como pareja.
Cuídalos, protégelos, Señor amante. Te lo ruego y te lo suplico en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amado del Señor, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé